Hoy quiero compartir una palabra que está en Proverbios capítulo 8, versículo 14. Y dice: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, no es el poder. Esto es una palabra que yo la llevé en otra traducción se nota mejor, se entiende mejor lo que quiere decir, que es en la NTV. Quiero que la veamos. Dice: el sentido común y el éxito me pertenecen y la inteligencia son mías. De la palabra que yo vi habla sobre el sentido común, y yo quiero hoy día en esta cápsula, como le llaman, porque es más cortito, es una palabra que hay que analizar común. Y yo llegaba a esta palabra por lo que veía en la vida, como país, que también ahora a unos economistas y hablan sobre esto, son de cómo se ha ido perdiendo el sentido común a través de las leyes, de cómo esto como la razón, el raciocinio, el sentido común. No sé, un ejemplo, que yo creo que todos conocemos, que no se puede dar un medicamento a un niño, no sé, que tiene algo ni nada, pero resulta que sí se le puede dar una pastilla anticonceptiva a un niño sin necesidad de que los padres sepan. Cosas así que como que no tienen sentido, que por un lado tú no puedes medicar a un niño sin el consentimiento de los padres, pero por otra parte ella sí puede tomar una pastilla anticonceptiva sin el consentimiento de los padres. Esas cosas como que no tienen sentido. No. Explicado, el sentido común dice que son los conocimientos y las creencias compartidos por una comunidad y considerados como prudentes, lógicos. Eso es algo que también va muy sentido común, de la mano del sentido común, o válidos. Se trata de la capacidad natural de juzgar los acontecimientos de forma razonable. Dicho proceso es realizado por este sentido. Lo que estaba leyendo era la definición que sale pero también el sentido común dentro del cristianismo también existe, como Jesús también lo explicó, usa tu sentido común. ¿Cómo vaya a estar apedreando a una mujer que cometió un pecado si tú estás cometiendo lo mismo? Ese es el sentido común de juzgar a otro cuando tú estás haciendo lo mismo. Actuar, también yo necesito, esto del sentido común es muy amplio, porque a veces lo diga porque por sentido común yo tengo que entenderlo, porque se dice que todos tenemos el sentido común, la diferencia es que no todos lo desarrollamos de buena manera o lo ponemos en práctica. Un dinero que no tengo, endeudarme por querer obtener algo que a lo mejor no era tan necesario. Eso es como usar el sentido común. A eso apela la escritura a través de Proverbios en un consejo. El gastar sin pensar que mañana, hoy día lo podemos ver con el tema del COVID, de todo esto que pasó, que conllevó a que se lograra obtener un 10% de la AFP y todos estos bonos. Y hablan las noticias, por eso le decía que todo esto me llevó a palabra de cómo se veía la noticia chino,
gastando el dinero que se supone que era por una necesidad, porque no sabemos qué va a pasar después. Expertos dicen que la economía se demora. ¿Sabía? Un corte no. Pero las señales. Los expertos en años para que esto se vuelva a la normalidad. Entonces, que nos llegue un dinero, que sabemos que todo viene de Dios, y ver que la gente a eso no tiene sentido que si se dice que hay una enfermedad, hay una pandemia, entonces no sabemos cuánto va a durar la pandemia, no sabemos cuándo se va a reactivar la economía. No tiene sentido gastar todo el dinero. Yo sé que a muchos a lo mejor les gustaría tener algo en su casa, no sé, pero claro, uno se puede dar algunos gustos, pero de que mañana puedo necesitar. Porque Dios siempre nos va a ayudar, siempre nos va a sustentar, pero también Dios, a través de la Biblia, apela al sentido común. Perder tiempo, también lo ponen muchos que a mí personalmente me pasa, que a mí me gusta estudiar, pero yo sé que podría hacerlo más. Yo sé que a lo mejor yo podría estudiar más de la escritura, a lo mejor yo podría saber más, y siempre, yo digo, siempre me está una excusa que de repente uno tiene pegada, es que me falta tiempo. Eso es muy normal que uno diga que me falta tiempo, no. Pero uno se pone a analizar, hay muchas cosas que yo podría haber, cosas que yo podría haber dejado de hacer y haberla aprovechado en otra cosa, porque es por sentido común. Yo soy un predicador, por misericordia de Dios, soy oficial dentro de la iglesia. Yo por sentido común tengo que, si voy a predicar, tengo que estudiar esto, pero yo necesito prepararme. Yo no puedo decir por sentido común, no, pero yo analizo mi día y sé que hay cosas que yo podría haber dejado de lado y haber estudiado más. No sé si se entiende a lo que la palabra quiere expresar. Otro ejemplo, hay una historia que escuchaba de si en una carretera dice que se puede ir a 120 y yo voy a 150, por sentido común, si ya a mí me están exponiendo ese límite, es porque hay un trabajo detrás de estudios, de gente que estudió el tema de la velocidad, las distancias, para llegar a eso. Yo por sentido común tengo que saber que tengo que cumplir, porque ¿cómo le voy a decir a Dios que me ayude cuando yo estoy incumpliendo una ley? No sé, noticias que hubo un tiempo que estuvo se habló mucho de eso, de cuando quedaban bebés en los autos o quedan animales en los autos, los dejan los dueños y salen y dejan a su hijo encerrado. O sea, uno dice, pero ¿cómo no usan su sentido común de que están haciendo algo incorrecto? Uno puede decir, hay muchos que decían, no, pero si yo fui y volví, sí, pero en un auto encerrado con mucha calor, el niño llorando, no se usa el sentido común. Por eso yo como título, el sentido menos usado. En esto, en la droga, o el fumar, sabemos que la Biblia habla sobre el tema sobre eso, pero no dice. Entonces, la Biblia no me prohíbe fumar marihuana, la Biblia no me prohíbe fumarme un cigarro, no sale, pero por sentido común no necesito ni siquiera que la Biblia me lo diga, porque Dios me da un sentido común. ¿Cómo? El cigarro sabemos que es dañino, sabemos que causa cáncer, o sea, yo no puedo esperar que la Biblia me lo diga específicamente para yo decir, tenía razón. No sé, nosotros también en su momento fumábamos, yo fumé como de los 16 hasta los 23, 24 años, y yo sentí como
como cuando yo dejé de fumar, me sentía como me gusta hacer ejercicio, me gusta jugar a la pelota. Yo sentí que había un cambio, que cuando yo empecé a dejar de fumar, sentí que mi organismo, o sea, que mi respiración era distinta. Entonces, yo no necesito que el carro para yo entender que es algo dañino. ¿Se entiende? No, se usa el sentido común. Quiero ver unos versículos bíblicos donde hubieron varones que trataron de usar el sentido común y otros que no lo usó. Dice que sobre la historia de Jeroboam, cuando Salomón había muerto, él iba a ser el rey que lo iba a sustituir. Quiero resumir un poco. Y resulta que se juntaron porque lo iban para hacerle rey. El rey anterior había sido... Ellos le pidieron que bajara lo duro que había sido, pero se entiende que en cuanto al trato y a los impuestos, que era una carga para él, porque se lo había aumentado. Y resulta que este rey le dijo que lo esperaran 3 días. Y él pidió consejo a los ancianos. Y ese sería el sentido común. O sea, yo estoy nuevo en esto, estoy recién empezando, tengo que pedir consejo. Ese sería como el sentido común, sería como lo lógico que debería ser. Y el rey parecía usar ese sentido común, porque le pidió consejo a los ancianos de ese tiempo, a los sabios, y ellos le dieron un buen consejo. Y dice: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. ¿Qué le daban a entender? Que él tenía que ser un servidor del pueblo, tenía el poder para haber cambiado la historia, haber cambiado, y haber hecho a lo mejor haber hecho una gran transición en ese momento. Pero ¿qué hizo él? Él fue a pedir consejo a los jóvenes. Entonces, él empezó con empezó con buen sentido común. ¿A quién le va a pedir? A los ancianos, a los que saben. Pero no, él fue y le pidió consejo a los otros, y los otros le dieron un mal consejo. Ve y ponele más carga nomás, y tú eres el rey y te tienen que obedecer, y como dice alguien por ahí parafraseando, ponele más carga nomás, pues. Y a cuántos de nosotros nos pasa eso, sobre todo a veces a los jóvenes, donde el sentido común te dice: pide un consejo a alguien que sepa. Como nosotros tenemos un pastor, tenemos gente de la iglesia, no tiene sentido que le pidas a alguien del mundo, como lo decimos nosotros, pedirle un consejo a alguien del mundo si no tiene el temor de Dios, no tiene esa sabiduría de Dios. No tiene sentido que le pidas un consejo a alguien que a lo mejor está peor que yo. Es lógico que el consejo no va a ser el mejor, porque no tiene esa vida cristiana, no tiene ese temor de Dios para dar un buen consejo. Y el último versículo que quiero ver es Mateo. Mateos cuando Jesús habla sobre la luz del mundo. Hemos escuchado predicaciones sobre este tema. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y ilumina a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿A dónde veo el sentido común que expresa Dios? En Jesús.
Dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. O sea, está apelando a su sentido común. Si yo soy luz, si a mí me llaman a ser luz, por sentido común yo tengo que alumbrar a otros. ¿A través de qué? De la palabra, de mi palabra, de mis consejos, de mi vida. Porque aquí más atrás, luego lo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre. Pues dice, nadie enciende una luz y la pone debajo de una almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en su casa. Ahí, como le decía, ahí está el sentido común que apela a Jesús. Nadie va a hacer eso. Entonces, por sentido común, si yo digo que soy luz, si yo digo que soy hijo de Dios, si yo digo que soy cristiano, que llevo esta luz, que nos llama a ser luz, por sentido común yo tengo que alumbrar a otros. Por lógica yo tengo que alumbrar a otros. También el cristianismo muchas veces se puede convertir en un sentido común cuando el centro tiene que ser Cristo. Cada vez que uno predica tiene que ser Cristo. Ese es el sentido común, de que Cristo siempre sea el centro de todo. Porque no tiene sentido ir a una iglesia, creer en un Dios, creer en el Dios, creer en Jesús, tener fe de que lo que pasó a través de Jesucristo, de la obra de los apóstoles, todo, y después con el tiempo cambiarlo, no tiene sentido. Por eso que hoy día la palabra apela a eso, a lo que estamos pasando, cuando volvamos a la iglesia, cuando empecemos que no se pierda este sentido común, sobre todo en cuanto a servirle a Dios. No sé, cuando hay una fiesta o somos invitados a una fiesta, llegamos a la hora, puede que hasta lleguemos antes de empezar, pero cuando se trata de las cosas de Dios, a veces hacemos esperar, a veces ¿para qué vamos a llegar a la hora? No sé si se entiende, se explica, siempre, yo como le digo, esta palabra siempre es para mí primeramente, y se nos ha enseñado, es para nosotros primero, que Dios me ayude a poner en práctica esto, de que no tiene sentido que yo diga adorar a un Dios y después cuando Dios me pide algo yo siempre lo hago esperar, no, después, y lamentablemente la falta de sentido común hace que después busquemos a Dios cuando estamos en peligro, cuando estamos en problemas. Así que esta es la palabra, espero que sea de bendición y atesorar esto que Dios nos ha dado, que es el sentido común, de servir a Dios con un sentido común. Amén. Así que quiero invitarle a cerrar sus ojos ahí donde estén y hacer una oración para dar gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Señor, te doy por este día, por esta noche ya. Gracias por concederme la posibilidad, Señor, de poder dar tu palabra, dar un poco del Señor de tus consejos a través de un proverbio, de cómo usted nos aconseja hasta en lo más mínimo, Señor. Gracias te doy por mi vida, gracias te doy por la vida de mi familia. Ayúdanos, Señor, para siempre, Señor, mantener este sentido común, Señor, vigente y práctico, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, que espero que haya sido entendible, que espero que haya sido de bendición y que se quede ahí, Señor, y que nunca salga esta palabra de su corazón. Gracias te doy y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.